En la boda de mi propio hijo, escuché a la familia de mi nuera reír a carcajadas mientras me señalaban frente a 199 invitados. Esa señora, no se confundan, no es la madre del novio, es solo un estorbo en su familia. Mi nuera soltó una carcajada, mi hijo bajó la cabeza al suelo. En silencio. La ira se me subió al corazón. Pero no lloré. No grité. Simplemente me levanté y me fui en silencio de la fiesta. Esa noche, un secreto que había enterrado durante años estaba a punto de ser revelado, y a la mañana siguiente, los que más se rieron fueron los primeros en caer. «Está usted radiante, señora», dijo el joven camarero llamado Mateo, con una cálida sonrisa en los labios. Sonreí, sintiendo una mezcla de nerviosismo y orgullo. «Gracias, hijo. Me llamo Avarista Quintero, una madre de 65 años, de pie en la boda del hijo que más he amado en mi vida. Hoy es el día de la boda de mi hijo, Tiberio, en la hacienda Los Naranjos, ante 199 importantes invitados. Llegué antes de la hora indicada, queriendo contemplar este momento trascendental. El salón de fiestas resplandecía, la luz de los candelabros de cristal se reflejaba en los dulces arreglos florales de naranjos. El son del mariachi se mezclaba con el murmullo alegre de las conversaciones. Esta noche era la noche en que vería a mi hijo comenzar una nueva vida, con una sonrisa tan radiante como cuando era niño. Busqué a Tiberio con la mirada entre la multitud. Y entonces lo vi, de pie junto a Cefira, la novia, deslumbrante en un vestido de novia que brillaba como si estuviera incrustado de gemas. Él sonreía ampliamente, pero esa sonrisa era extraña. No era para mí. Levanté la mano para saludar, esperando que me viera. Pero Tiberio no respondió. Quizás me vio. O peor aún, fingió no verme. Sentí una punzada en el corazón. Pero me dije a mí misma, solo estás preocupándote de más, Avarista. Me acerqué, con palabras de bendición listas en mi boca. Tiberio, hijo, yo. Pero antes de que pudiera terminar, Orfelina, la madre de la novia, se deslizó hacia mí, su voz baja pero afilada como una cuchilla. Por favor, apártese un momento. Estamos recibiendo a invitados importantes. Llevó a Cefira en otra dirección, fingiendo ajustar su velo. Tiberio me miró. Solo por un segundo, con una fugaz expresión de culpa en los ojos, y luego la siguió apresuradamente. Me quedé allí, en medio del deslumbrante salón, sintiendo como si me hubiera vuelto invisible. La mesa número 19, el lugar asignado para mí, estaba escondida cerca de la puerta de la cocina, de donde emanaba un olor caliente y penetrante a aceite de freír. Me senté, forzando una sonrisa cuando un pariente lejano comentó con un chasquido de lengua. ¿Te sientan tan lejos, Avarista? ¡Qué pena!, respondí, con voz suave. Mientras haya un sitio, está bien. Pero por dentro, sabía que me estaban marginando, como un objeto que nadie necesita. Vi a Yaelis, la nieta de la señora Crespina, la niña que creció en la casa de al lado. La cuidé desde que aprendió a caminar. Le enseñé a contar los carretes de hilo y a dar sus primeras puntadas. Corrió a abrazarme como siempre. «Qué bonito su vestido, abuela. Seguro que es más bonito que el de la novia». Me reí, acariciándole la cabeza. «Niña, habla más bajo. No vaya a ser que alguien te oiga y se moleste». Yaelis me puso en la mano un vaso de horchata fría, susurrando. «Beba, abuela, esta fiesta se siente tan distante». La miré, sintiendo un calor en el corazón, pero no podía negar sus palabras. Nadie aquí recordaba que yo era la madre del novio. Cuando Ciríaco, el padre de la novia, subió al escenario, me erguí, esperando escuchar algo que aliviara mi corazón.
Tomó el micrófono, su voz grave y arrogante. La familia Larios tiene el honor de darles la bienvenida. Hoy, 2 familias se unen, abriendo un futuro brillante. La multitud aplaudió estruendosamente, pero yo solo me quedé sentada, apretando mi vaso de horchata. Entonces, la mirada de Ciríaco recorrió el salón y se detuvo en mí. Sentí un escalofrío, como una presa en el punto de mira. Levantó la mano, señalándome directamente, sin ninguna consideración. «Pero hay algo que necesito que todos sepan», dijo, su voz resonando con sarcasmo mientras me apuntaba. «¿Esa señora? No se confundan, señoras y señores. No es la madre del novio. Solo es un estorbo en su familia». Hubo un momento de silencio, seguido de una explosión de risas. El tintineo de las copas, las risitas ahogadas, todo se sentía como cuchilladas en mi corazón. Cefira se volvió hacia Tiberio, riendo a carcajadas. «Te lo dije, cariño. Ese vestido provinciano da náuseas solo de verlo». Orfelina añadió, con un tono lo suficientemente alto para que yo la oyera. «Da igual dónde se siente. Mientras esté fuera de nuestra vista. Mejor». Miré a Tiberio. Mi corazón pareció detenerse, esperando. Solo una palabra. Solo necesitaba que dijera: «Esa es mi madre». Pero él bajó la cabeza, apretando su copa de vino, y guardó silencio. Ese silencio me mató más rápido que 1000 insultos. La pariente a mi lado susurró, horrorizada: «Dios mío, Avarista, ¿cómo pueden ser tan crueles? Y que el muchacho no te defienda». Tragué el nudo en mi garganta, sintiendo como si mi mundo se derrumbara. Me puse de pie, y algunas personas se volvieron sorprendidas. «Suficiente», susurré. «Solo para mí». Me alejé, cada paso pesado como el plomo, pero con la cabeza bien alta. Al pasar por las mesas principales, Yaelis me miró, con los ojos llenos de lágrimas. «¿A dónde va, abuela?», preguntó, con la voz temblorosa. «Me voy a casa, Yaelis», respondí, tratando de mantener la calma. «Este lugar no es para mí». La niña me tomó de la mano, susurrando: «Lo he grabado todo. Accidentalmente, empecé a grabar cuando empezaron a hablar mal de usted». Me detuve, mirando sus ojos brillantes. «¿Grabar qué?», pregunté. «Todo, abuela», respondió Yaelis, apretando su teléfono. «No dejaré que lo olviden». Quise decirle que no lo publicara, pero mi garganta estaba cerrada. Solo le acaricié la cabeza. «Guárdalo, Yaelis», le dije. «Mañana hablaré contigo». La niña asintió, su mirada tan decidida como la de una pequeña guerrera. Empujé la pesada puerta de madera de la hacienda. Afuera, había empezado a llover, empapando el vestido que había cosido durante 3 noches. El vestido se volvía más pesado. Como mi corazón en ese momento, me quedé bajo la lluvia, mirando el cielo oscuro. Lloré por Tiberio, el hijo al que había dedicado toda mi vida a proteger, y que había elegido el silencio mientras su madre era pisoteada. Abandoné la fiesta. Mi corazón estaba vacío. No sabía que, al cruzar esa puerta, había desatado una tormenta, y a la mañana siguiente, los que más se rieron serían los primeros en caer. Entré en mi pequeña casa, con los pies pesados, como si arrastrara todo el dolor de la hacienda Los Naranjos. La casa familiar, que una vez me había dado tanto calor, ahora se sentía terriblemente fría. Cerré la puerta, dejando que la oscuridad me protegiera de las risas burlonas que aún resonaban en mi cabeza. Me senté junto a mi vieja máquina de coser Singer. Mis manos callosas se deslizaron sobre el metal frío.
Sus arañazos parecían contar la historia de mi vida. Fue ella la que me ayudó a criar a Tiberio después de que mi marido falleciera, dejándome con un niño de 3 años y una pequeña deuda. Cosía bajo la luz de un quinqué, con los ojos irritados pero el corazón lleno de esperanza. Mientras Tiberio reciba una buena educación, todo estará bien. Recuerdo a los clientes ricos que me pagaban unos pocos pesos arrugados, y aún así exigían: «La próxima vez, cóselo más rápido, ¿quieres?». Yo sonreía, y llevaba ese dinero a la escuela privada de Tiberio. Recuerdo cómo me abrazaba y decía: «Mamá, haré que te sientas orgullosa». Esa frase me abrigó durante muchos inviernos. Luego llegó el día en que conocí a la familia Larios. Me puse mi mejor ropa y llevé un frasco de mermelada de naranja casera a su impecable mansión blanca. Orfelina me recibió con una sonrisa fría. «Lupe, tráele a la señora Avarista una taza de las azules, no la mezcles con el juego de la familia». Fingí no darme cuenta. Pero esa taza diferente era como una línea invisible. La sesión de fotos de compromiso de Tiberio y Cefira dejó esa línea aún más clara. Cuando me puse al lado de mi hijo, Cefira sonrió dulcemente. «¿Podría retroceder un poquito, por favor?». Di un paso atrás y me di cuenta de que me habían dejado fuera del encuadre. Tiberio lo vio, pero solo dijo: «Quiere que la foto sea perfecta». Asentí, aunque mi corazón dolía. Las grietas seguían creciendo. En una cena elegante, me puse un chal bordado a mano que me llevó una semana entera a hacer. Pero Orfelina dijo en voz lo suficientemente alta: «Las cosas hechas a mano se ven tan provincianas. Ahora se lleva más lo italiano». La oí claramente. Y también oí las risas alrededor de la mesa. Después de la cena, Tiberio me metió dinero en la mano. «Mamá, la próxima vez cómprate algo confeccionado para que te veas más elegante». Lo tomé. Volví a casa y me senté frente a mi máquina de coser, mis lágrimas empapando la tela. Cuando Tiberio empezó a tener éxito con los Larios, se fue distanciando de mí. Dejó de llevarme a los eventos de la empresa. «Mamá, quédate en casa y descansa. Hay demasiada gente». A los invitados me presentaba brevemente y luego se alejaba. Me quedé al margen de la vida de mi hijo, la misma vida que yo había sostenido. Una vez fui a casa de Tiberio y Cefira con un flan casero. En la cocina oí a Orfelina decir, con una voz fría como el acero: «Cefira, no dejes que arrastre cosas que no se corresponden con nuestra clase». «¿Qué les he hecho para que me odien tanto?», pregunté. «No la odian», susurró Isadora. «Le temen. Usted es la única persona que puede hacer que Tiberio recuerde quién era antes de que lo convirtieran en parte de este mundo falso. Quieren deshacerse de usted para controlarlo». Miré a la joven, frágil pero valiente. Vi en sus ojos un reflejo de mí misma años atrás, cuando me levanté tras la muerte de mi esposo, cuando usé mis manos callosas para criar a Tiberio. «Me has dado un regalo precioso. La verdad», le dije. Ella sonrió levemente. Me acerqué a la ventana. La calle obrera de afuera seguía bulliciosa, el carro de los tamales, los niños corriendo y jugando. Ese era mi mundo, sencillo pero real. Pensé en las palabras de Tiberio. Mamá no entiende cuál es su lugar. Quizás realmente no lo entendía. Mi lugar no era retroceder a la sombra, inclinando la cabeza ante aquellos que me trataban como basura. Mi lugar era mantenerme erguida. Me volví y pregunté: «¿No tienes miedo? Si se enteran de lo que has hecho». Isadora negó con la cabeza. «Solo quiero hacer lo correcto». Por primera vez desde la noche anterior, sonreí de verdad. «Entonces, enfrentaremos la verdad juntas, ¿de acuerdo?». La joven asintió. Y supe, en ese momento, que ya no estaba sola. Las palabras de Isadora
Esa mañana fueron como una cerilla encendida en el polvorín de mi corazón. Los fríos mensajes de Tiberio, las risas burlonas de la familia Larios, todo se transformó en una llama de indignación que ardió con furia. Ya había soportado suficiente. ¿Creen que me inclinaré?, susurré, pero se equivocan. Isadora me entregó una tarjeta de presentación algo arrugada. Abogada Nareli Pinto. Ella la ayudará. Miré a la joven, con el corazón pesado como una piedra. Si empezamos, no habrá vuelta atrás. Ella asintió con firmeza. Quiero que recupere lo que le han robado. Al día siguiente, me encontraba frente a la pequeña pero ordenada oficina de Nareli. Era una mujer astuta, con una mirada decidida. Señora Avarista, por favor, siéntese. Le conté todo, la boda, los insultos, el chat grupal. Escuchó atentamente, tomando notas. Al ver los mensajes de la familia Larios, asintió. Han causado un grave daño emocional. Pero necesitamos demostrar que es un comportamiento sistemático. ¿Tengo alguna posibilidad? No trabajo para perder. Pero debe confiar en mí. Estoy lista, dije, por primera vez sin temblar. Nareli formó un equipo de investigación. Héctor, un ex policía, tardó solo 2 días en regresar con un delgado expediente. Señora Avarista, la han estado siguiendo durante 3 meses. Ciriaco contrató a un detective privado para registrar todos sus movimientos. Quedé atónita. ¿Para qué? Para encontrar un punto débil. Apreté las manos. Creen que soy una presa. Nareli me puso una mano en el hombro. Y se han equivocado. Isadora continuó ayudando en secreto. Copió documentos del proyecto benéfico Puente de la Caridad, donde Zefira era la representante. Una tarde, me entregó un fajo de fotocopias. Tía, mire estos pagos inusuales. El proveedor Obús Obregón, sospecho algo. Nareli investigó, y descubrió que Obús era primo de Orfelina, facturas falsas, desviando cientos de miles de pesos. Si esto se hace público, la imagen de Zefira se derrumbará de inmediato, dijo Nareli, con los ojos brillantes. Gracias a Isadora, nos reunimos con Efraínda, una joven ingeniera recién despedida de la empresa. Temblaba. No quiero problemas. Nareli la miró directamente. Si te quedas callada, seguirán pisoteando a otros. Finalmente, Efraínda asintió y entregó 2 informes técnicos. El original, que mostraba materiales de mala calidad, y el modificado para pasar la inspección, por orden de Ciriaco. Me dijo que si no lo hacía, mi carrera terminaría. La prueba clave vino de Lázaro, el chofer que había trabajado más de 20 años para los Larios. Al principio se negó. «Tengo que mantener a mis nietos», Héctor le preguntó suavemente. «¿Quiere que ellos piensen que guardó silencio ante el mal?» Lázaro bajó la cabeza y luego contó. La mañana de la boda, llevé a Zefira a la peluquería. Se miró al espejo y dijo: «Solo es un error vestido con ropa barata». Luego se volvió hacia mí y preguntó: «Señor Lázaro, ¿he sonado lo suficientemente despectiva?» Se me erizó la piel. «¿Qué les he hecho para que me odien tanto?», pregunté. «No la odian», susurró Isadora. «Le temen. Usted es la única persona que puede hacer que Tiberio recuerde quién era antes de que lo convirtieran en parte de este mundo falso. Quieren deshacerse de usted para controlarlo». Miré a la joven, frágil pero valiente. Vi en sus ojos un reflejo de mí misma años atrás, cuando me levanté tras la muerte de mi esposo, cuando usé mis manos callosas para criar a Tiberio. «Me has dado un regalo precioso. La verdad», le dije. Ella sonrió levemente. Me acerqué a la ventana. La calle obrera de afuera seguía bulliciosa, el carro de los tamales, los niños corriendo y jugando.
Ese era mi mundo, sencillo pero real. Pensé en las palabras de Tiberio. Mamá no entiende cuál es su lugar. Quizás realmente no lo entendía. Mi lugar no era retroceder a la sombra, inclinando la cabeza ante aquellos que me trataban como basura. Mi lugar era mantenerme erguida. Me volví y pregunté: ¿no tienes miedo? Si se enteran de lo que has hecho. Isadora negó con la cabeza. Solo quiero hacer lo correcto. Por primera vez desde la noche anterior, sonreí de verdad. Entonces, enfrentaremos la verdad juntas. ¿De acuerdo? La joven asintió. Y supe, en ese momento, que ya no estaba sola. Las palabras de Isadora, esa mañana, fueron como una cerilla encendida en el polvorín de mi corazón. Los fríos mensajes de Tiberio, las risas burlonas de la familia Larios, todo se transformó en una llama de indignación que ardió con furia. Ya había soportado suficiente. ¿Creen que me inclinaré?, susurré. Pero se equivocan. Isadora me entregó una tarjeta de presentación algo arrugada. Abogada Nareli Pinto. Ella la ayudará. Miré a la joven, con el corazón pesado como una piedra. Si empezamos, no habrá vuelta atrás. Ella asintió con firmeza. Quiero que recupere lo que le han robado. Al día siguiente, me encontraba frente a la pequeña pero ordenada oficina de Nareli. Era una mujer astuta, con una mirada decidida. Señora Avarista, por favor, siéntese. Le conté todo, la boda, los insultos, el chat grupal. Escuchó atentamente, tomando notas. Al ver los mensajes de la familia Larios, asintió. Han causado un grave daño emocional. Pero necesitamos demostrar que es un comportamiento sistemático. ¿Tengo alguna posibilidad? No trabajo para perder. Pero debe confiar en mí. Estoy lista, dije, por primera vez sin temblar. Nareli formó un equipo de investigación. Héctor, un ex policía, tardó solo 2 días en regresar con un delgado expediente. Señora Avarista, la han estado siguiendo durante 3 meses. Ciriaco contrató a un detective privado para registrar todos sus movimientos. Quedé atónita. ¿Para qué? Para encontrar un punto débil. Apreté las manos. Creen que soy una presa. Nareli me puso una mano en el hombro. Y se han equivocado. Isadora continuó ayudando en secreto. Copió documentos del proyecto benéfico Puente de la Caridad, donde Zefira era la representante. Una tarde, me entregó un fajo de fotocopias. Tía, mire estos pagos inusuales. El proveedor Obús Obregón, sospecho algo. Nareli investigó y descubrió que Obús era primo de Orfelina, facturas falsas, desviando cientos de miles de pesos. Si esto se hace público, la imagen de Zefira se derrumbará de inmediato, dijo Nareli, con los ojos brillantes. Gracias a Isadora, nos reunimos con Efraínda, una joven ingeniera recién despedida de la empresa. Temblaba. No quiero problemas. Nareli la miró directamente. Si te quedas callada, seguirán pisoteando a otros. Finalmente, Efraínda asintió y entregó 2 informes técnicos. El original, que mostraba materiales de mala calidad, y el modificado para pasar la inspección, por orden de Ciriaco. Me dijo que si no lo hacía, mi carrera terminaría. La prueba clave vino de Lázaro, el chofer que había trabajado más de 20 años para los Larios. Al principio se negó. «Tengo que mantener a mis nietos», Héctor le preguntó suavemente. «¿Quiere que ellos piensen que guardó silencio ante el mal?» Lázaro bajó la cabeza y luego contó. La mañana de la boda, llevé a Zefira a la peluquería. Se miró al espejo y dijo: «Solo es un error vestido con ropa barata». Luego se volvió hacia mí y preguntó: «Señor Lázaro, ¿he sonado lo suficientemente despectiva?» Se me erizó la piel.
Esa noche, me senté en la oficina de Narelli, mirando la pila de documentos que crecía. Las facturas del detective, los comprobantes del fondo benéfico desfalcado, los informes técnicos alterados, el testimonio de Lázaro. Pero cuanto más miraba, más agotada me sentía. Narelli, solo soy una costurera de 65 años. Esta batalla es demasiado grande. Mis lágrimas cayeron. Soy una madre fracasada. Narelli se sentó a mi lado. No. Usted crió a un hijo con sus propias manos. Es más fuerte de lo que ellos creen. Miré mis manos callosas, las puntadas que había dado para pagar la matrícula de Tiberio, para alimentar sus sueños, todo volvió a mí. Y entonces recordé las palabras del padre Torquemada. La dignidad no es algo que otros te dan. Es algo que tejes tú misma con tu propia columna vertebral. Me sequé las lágrimas y levanté la cabeza. Llegaremos hasta el final. Narelli sonrió. Muy bien, señora barista. No tienen ni idea de lo que les espera. La llama dentro de mí había estallado, pero sabía que no podía actuar precipitadamente. Afortunadamente, Narelli Pinto, con la astucia de una abogada experimentada, trazó un plan estratégico. No vamos a lanzar todas las pruebas de una vez, señora avarista, dijo, con los ojos brillantes como los de una general. Dejaremos que tropiecen solos. Decidió filtrar cierta información de forma anónima a Muriel Tacós, una famosa periodista de investigación de la Ciudad de México. Murielta tenía una columna en línea especializada en sacar a la luz los secretos de la alta sociedad, y su nombre era suficiente para hacer temblar a los poderosos. Murielta será la primera estocada, dijo Narelli, con voz firme. Usted solo espere y verá. El primer artículo de Murielta apareció solo unos días después, como una piedra lanzada a un lago en calma. El artículo no mencionaba a nadie por su nombre. Solo se refería a irregularidades sospechosas en el proyecto benéfico Puente de la Caridad, y cuestionaba la relación entre los donantes y el proveedor de materiales, Obus Obregón. ¿Quién está detrás de estas facturas de cientos de miles de pesos?, escribió Murielta, con un estilo afilado como un cuchillo. Leí el artículo en el teléfono de Isadora, con el corazón latiéndome con fuerza. Lo ha conseguido, susurré, sintiendo como si un rayo de esperanza acabara de brillar. ¿Están preocupados, Isadora?, pregunté. La joven asintió, con los ojos brillantes. Mi padre no ha dormido en toda la noche, tía. No para de murmurar sobre alguien que está jugando sucio. Mabiel, el principal donante y socio cercano de Ciríaco, recibió una notificación sobre una auditoría interna de la Junta de Supervisión de su fondo de inversión. Aunque todavía no era nada grave, la noticia lo hizo entrar en pánico. Isadora me contó, a través de una llamada secreta a altas horas de la noche, que Mabiel había llamado a Ciríaco, con la voz llena de irritación. Ciríaco, prometiste que este proyecto estaba limpio. Escuché a Isadora relatar, su voz temblaba de emoción. Mabiel dijo que si no aclaras esto, retirará su capital. Sonreí, aunque mi corazón seguía pesado. Están temblando, Isadora, dije, pero aún no hemos terminado. Mientras tanto, el vídeo de la boda seguía circulando por las redes sociales. Pero ahora tenía un matiz diferente. Alguien, sospechó que Sofía, la traviesa nieta de la señora Crespina, había editado el vídeo con una foto antigua mía, sentada cosiendo en mi máquina Singer, mis manos callosas deslizándose sobre la tela. Esa foto, que Tiberio había publicado en las redes sociales años atrás con la leyenda, mi madre, la mujer más fuerte que conozco, se convirtió ahora en un símbolo de injusticia. La opinión pública pasó de la burla a la indignación y la compasión. La madre costurera rechazada, me llamaban. Los comentarios inundaron la red. ¡Qué familia tan cruel la de los Larios! Oh, ella merece una disculpa. Leí esas palabras, con una mezcla de consuelo y dolor. Sienten lástima por mí. Le susurré a la señora Crespina.
pero no quiero ser la pobrecita. Cefira fue la primera en sentir la presión. Una tarde, la señora Elodia, dueña de la marca de jabones artesanales de lujo, Jabones de Oaxaca, de la que Cefira era imagen, la llamó. Isadora me lo contó, sin poder ocultar su satisfacción. Tía Avarista, escuché a mi hermana Cefira llorar en su habitación. La señora Elodia le dijo sin rodeos: Cefira, lo siento mucho, pero nuestra marca se basa en los valores familiares y la autenticidad. No podemos continuar con el contrato mientras tu imagen esté ligada a este escándalo negativo. Cefira perdió su primer contrato de relaciones públicas, pequeño pero lucrativo, y supe que era solo el principio. Vi cómo lanzaba el teléfono al suelo, susurró Isadora por teléfono. Gritó: «Todo es culpa de esa vieja». Permanecí en silencio, apretando las manos. «No, Cefira», pensé, «todo es culpa de tu arrogancia». Esa noche, el ambiente en la mansión de los Larios era tenso como la cuerda de un violín. Isadora me llamó desde su habitación, bajando la voz para que nadie la oyera. «Tía Avarista, se están volviendo locos», dijo. «Mi padre no para de caminar por el salón», gritándole por teléfono al equipo de filmación de la boda. «¿Por qué dejaron que ese vídeo saliera a la luz? Les pagué para controlar la imagen, no para que me ridiculizaran». Escuché la respiración agitada de Isadora, como si estuviera tratando de contener el miedo. «Mi madre está peor», continuó. «Está sentada en el sofá con una mirada afilada como un cuchillo». Me miró y dijo: «Hay un traidor en esta casa, Isadora. Alguien está filtrando información. ¿No serás tú? Últimamente te he notado muy extraña». Sentí que se me encogía el corazón. «¿Qué le respondiste?», pregunté, preocupada. Isadora rió suavemente, pero fue una risa forzada. Le dije: «¿De qué hablas, mamá? ¿Qué voy a saber yo?». Traté de mantener la calma, pero tía, tengo miedo de que sospeche. Respiré hondo. «Has sido muy valiente, Isadora», le dije, «pero a partir de ahora, tienes que tener más cuidado. No dejes que te hagan daño». La joven guardó silencio un momento y luego susurró: «No me rendiré, tía. Quiero que paguen». La llamada de Isadora terminó, pero la imagen de la familia Larios en caos me impidió dormir. Isadora contó que Cefira había llorado y culpado a Tiberio. «Todo es culpa de tu madre», gritó con la voz rota. «Si no hubiera venido, si se hubiera quedado en casa como le correspondía, nada de esto habría pasado. Mira, mi carrera apenas comenzaba. Tiberio, según Isadora, solo se quedó allí, con el rostro pálido, la mirada vacilante entre su esposa y sus suegros. «Calmaos todos», dijo, con voz débil. «Encontraremos una solución». Pero Ciríaco no lo dejó terminar. «¿Solución?», rugió, arrojando el teléfono al sofá. «La única solución ahora es apagar este fuego. Y tenemos que hacer que esa mujer se calle para siempre». Isadora dijo que la mirada de Ciríaco en ese momento brilló con una crueldad que la hizo estremecer. Cuando Isadora me repitió esa frase, sentí un escalofrío. «¿Callarme para siempre?». «Non dochon», repetí, con la voz temblorosa. «¿Qué piensan hacer, Isadora?». La joven guardó silencio, y luego susurró: «No lo sé, tía, pero lo averiguaré. Se lo prometo». Apreté el teléfono, con el corazón confundido. El miedo se coló en mí, pero la llama de la indignación ardía más fuerte. «Quieren que me calle», pensé, mirando la tranquila calle obrera a través de la ventana. «Pero no dejaré que ganen». Llamé inmediatamente a Nareli, con voz apresurada. «Señorita Nareli, Ciríaco acaba de decir que quiere callarme para siempre. ¿Qué debemos hacer?».
Nareli guardó silencio un momento y luego respondió, con una voz tranquila pero gélida. Señora Avarista, están entrando en pánico. Es una señal de que vamos por el buen camino, pero a partir de ahora, debe tener cuidado. No vaya a ningún sitio sola. Aceleraré el plan. Asentí, aunque ella no podía verme. Tiene razón, dije. Están cavando su propia tumba. Esa noche, me acosté en la cama, con los ojos bien abiertos mirando al techo. La imagen de Tiberio, de pie en silencio en la mansión de los Larios, apareció en mi mente. Hijo, ¿en qué estás pensando? Susurré. ¿Realmente quieres que desaparezca? Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero las sequé de inmediato. Ya no lloraba de tristeza. Lloraba de determinación. La familia Larios había despertado a una Avarista que no conocían. No una madre sumisa, sino una mujer dispuesta a luchar para recuperar su honor. Apenas 2 días después de la preocupante llamada de Isadora, unos golpes firmes sonaron en mi puerta. La señora Crespina, que estaba preparando café en la cocina, se secó las manos en el delantal y fue a abrir. ¿Quién es?, preguntó con cautela. Un hombre con uniforme de oficial de justicia, de rostro severo, estaba en el umbral. Necesito ver a la señora Avarista Quintero, dijo, sosteniendo un grueso expediente cuidadosamente sellado. Mi corazón se hundió. Sabía que no me esperaba nada bueno. La señora Crespina me miró con preocupación y luego invitó al hombre a pasar. Él me entregó el expediente, con voz monótona. Señora Avarista, esta es una citación del tribunal. Necesita leerla con atención. Lo tomé, con las manos temblorosas, como si sostuviera una bomba. Gracias, susurré, con la voz perdida. Él asintió y se fue, dejándonos a la señora Crespina y a mí en la silenciosa habitación, con solo el tic-tac del reloj de pared. Crespina, tengo miedo, dije, con los ojos fijos en el expediente. Ella me tomó la mano, con voz firme. Ábrelo, Avarista, sea lo que sea, lo enfrentaremos. Respiré hondo, rompí el sello y empecé a leer. Tenía que levantarme, por mí misma, por las callosidades de mis manos, por la dignidad que nadie podía arrebatarme. Esa noche, Isadora me llamó, con voz de pánico. Tía Avarista, acabo de oír a mi padre decirle a Cefira. Contrataron al doctor Fausto Rivas para que escribiera un diagnóstico falso. Papá dijo. En cuanto la declaren incapacitada, nadie volverá a creerle una palabra. Apreté el teléfono, con el corazón desbocado. Isadora, ¿tienes alguna prueba?, pregunté. Ella susurró. La encontraré, tía. Se lo prometo. Sonreí, aunque me dolía el corazón. Ten cuidado, Isadora. No quiero que te pase nada. La joven guardó silencio y luego dijo: Usted es la única que me ha tratado como a una persona. No la abandonaré. Colgué el teléfono, mirando la tranquila calle obrera. El fuego dentro de mí ardía más fuerte que nunca. La familia Larios había ido demasiado lejos, pero no sabían que acababan de despertar a una Avarista Quintero que nunca habían enfrentado. Una madre, una costurera y una mujer que lucharía hasta el final para defender la verdad. ¿Alguna vez te ha herido tu propia familia tan profundamente que no puedes olvidarlo? Cuéntame tus historias de venganza. Estoy dispuesta a escuchar con todo mi corazón. Sabía que la familia Larios no se quedaría de brazos cruzados, pero cuando Isadora llamó, con la voz llena de emoción, no pude evitar sorprenderme. Tía Avarista, van a celebrar una misa de agradecimiento post-boda
en la iglesia de San Torquemada. Dijo, casi gritando por teléfono. Han invitado de nuevo a los 199 invitados de la boda, y también a la prensa, para demostrar que siguen unidos, felices y devotos. Tía, esta es nuestra oportunidad. Apreté el teléfono, con el corazón latiendo con fuerza. La iglesia de San Torquemada, el lugar más sagrado de la ciudad, donde había rezado por Tiberio cuando era niño, quieren un escenario, susurré. Pues les daré una obra que no podrán olvidar. Me preparé meticulosamente para ese día. Vestí un huipil tradicional, bordado a mano con motivos rojos y dorados, solemne, pero sin ostentación. Era una prenda que había cosido para mí misma años atrás, cuando Tiberio se graduó de la universidad. Mamá, con este huipil pareces una reina, había dicho él, sonriendo radiante. Hoy, no lo llevaba para ser una reina, sino para ser una madre reclamando la verdad. No fui sola. La señora Crespina, con una mirada ardiente, me tomó de la mano. Narelí Pinto, impecable en un traje negro, caminaba a mi derecha. Efraínda, la ingeniera despedida por los Larios, temblorosa pero decidida, a mi izquierda. Señora Avarista, tengo miedo, susurró Efraínda. Le apreté la mano. No estás sola, Efraínda. Hoy le hablaremos al mundo entero. Llegamos a la iglesia de San Torquemada justo cuando el padre Gustavo estaba bendiciendo a Tiberio y Cefira. Las pesadas puertas de madera se abrieron. El chirrido resonó en el espacio sagrado, atrayendo todas las miradas. Un murmullo se levantó como un enjambre de abejas alborotado, cuando la multitud me reconoció. «Es ella», susurró una voz. «La madre del vídeo», resonó otra. Caminé por el pasillo central, sin prisa pero sin pausa, con la cabeza bien alta. La luz de los vitrales caía sobre mí, haciendo brillar mi huipil. Sentí 199 pares de ojos sobre mí, pero no tenía miedo. Hoy no. Ciríaco y Orfelina palidecieron, sus rostros tan blancos como si hubieran visto un fantasma. Cefira apretó la mano de Tiberio con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel. Y Tiberio, mi hijo, parecía una estatua, sin una gota de sangre en el rostro. Me detuve a su altura, frente a toda la congregación. El aire en la iglesia era denso, solo se oía la respiración agitada de la multitud. «Disculpen la interrupción, padre Gustavo, y distinguidos presentes», dije. Mi voz resonante, clara como la campana de la iglesia. La familia Larios los ha invitado aquí para dar gracias. Yo, en cambio, he venido a buscar la verdad. La multitud enmudeció. El padre Gustavo, con una mirada amable pero severa, asintió levemente. «Habla, hija mía», dijo. Ciríaco se levantó de un salto, con el rostro enrojecido. «Seguridad», rugió. «Saquen a esta vieja loca de aquí. Tiene una orden de alejamiento». Su voz retumbó, pero nadie se movió. La multitud me miraba, expectante. Narelí Pinto dio un paso al frente, levantando un fajo de documentos. Tenía que levantarme, por mí misma, por las callosidades de mis manos, por la dignidad que nadie podía arrebatarme. Esa noche, Isadora me llamó, con voz de pánico. «Tía Avarista, acabo de oír a mi padre decirle a Cefira. Contrataron al doctor Fausto Rivas para que escribiera un diagnóstico falso», papá dijo. «En cuanto la declaren incapacitada, nadie volverá a creerle una palabra». Apreté el teléfono, con el corazón desbocado. «Isadora, ¿tienes alguna prueba?», pregunté. «Ah, ella susurró. «La encontraré, tía. Se lo prometo». Sonreí, aunque me dolía el corazón. «Ten cuidado.
Isadora, no quiero que te pase nada. La joven guardó silencio y luego dijo: Usted es la única que me ha tratado como a una persona. No la abandonaré. Colgué el teléfono, mirando la tranquila calle obrera. El fuego dentro de mí ardía más fuerte que nunca. La familia Larios había ido demasiado lejos, pero no sabían que acababan de despertar a una avarista Quintero que nunca habían enfrentado. Una madre, una costurera y una mujer que lucharía hasta el final para defender la verdad. ¿Alguna vez te ha herido tu propia familia tan profundamente que no puedes olvidarlo? Cuéntame tus historias de venganza. Estoy dispuesta a escuchar con todo mi corazón. Sabía que la familia Larios no se quedaría de brazos cruzados, pero cuando Isadora llamó, con la voz llena de emoción, no pude evitar sorprenderme. Tía Avarista, van a celebrar una misa de agradecimiento post-boda en la iglesia de Santorquemada, dijo, casi gritando por teléfono. Han invitado de nuevo a los 199 invitados de la boda, y también a la prensa, para demostrar que siguen unidos, felices y devotos. Tía, esta es nuestra oportunidad. Apreté el teléfono, con el corazón latiendo con fuerza. La iglesia de Santorquemada, el lugar más sagrado de la ciudad, donde había rezado por Tiberio cuando era niño. Quieren un escenario, susurré. Pues les daré una obra que no podrán olvidar. Me preparé meticulosamente para ese día. Vestí un huipil tradicional, bordado a mano con motivos rojos y dorados, solemne, pero sin ostentación. Era una prenda que había cosido para mí misma años atrás, cuando Tiberio se graduó de la universidad. Mamá, con este huipil pareces una reina, había dicho él, sonriendo radiante. Hoy, no lo llevaba para ser una reina, sino para ser una madre reclamando la verdad. No fui sola. La señora Crespina, con una mirada ardiente, me tomó de la mano. Narelí Pinto, impecable en un traje negro, caminaba a mi derecha. Efraínda, la ingeniera despedida por los Larios, temblorosa pero decidida, a mi izquierda. Señora Avarista, tengo miedo, susurró Efraínda. Le apreté la mano. No estás sola, Efraínda. Hoy le hablaremos al mundo entero. Llegamos a la iglesia de Santorquemada justo cuando el padre Gustavo estaba bendiciendo a Tiberio y Cefira. Las pesadas puertas de madera se abrieron. El chirrido resonó en el espacio sagrado, atrayendo todas las miradas. Un murmullo se levantó como un enjambre de abejas alborotado, cuando la multitud me reconoció. «Es ella», susurró una voz. «La madre del vídeo», resonó otra. Caminé por el pasillo central, sin prisa pero sin pausa, con la cabeza bien alta. La luz de los vitrales caía sobre mí, haciendo brillar mi huipil. Sentí 199 pares de ojos sobre mí, pero no tenía miedo. Hoy no. Ciríaco y Orfelina palidecieron, sus rostros tan blancos como si hubieran visto un fantasma. Cefira apretó la mano de Tiberio con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel. Y Tiberio, mi hijo, parecía una estatua, sin una gota de sangre en el rostro. Me detuve a su altura, frente a toda la congregación. El aire en la iglesia era denso, solo se oía la respiración agitada de la multitud. «Disculpen la interrupción, padre Gustavo, y distinguidos presentes», dije. Mi voz resonante, clara como la campana de la iglesia. La familia Larios los ha invitado aquí para dar gracias. Yo, en cambio, he venido a buscar la verdad. La multitud enmudeció. El padre Gustavo, con una mirada amable pero severa, asintió levemente. «Habla, hija mía», dijo. Ciríaco se levantó de un salto,
con el rostro enrojecido. «¡Seguridad!», rugió. «Saquen a esta vieja loca de aquí. Tiene una orden de alejamiento». Su voz retumbó, pero nadie se movió. La multitud me miraba, expectante. Nareli Pinto dio un paso al frente, levantando un fajo de documentos. «Esa orden de alejamiento se basa en mentiras», dijo, con voz cortante. «Y tenemos las pruebas aquí mismo». Le hice una seña a Efraínda. La joven se adelantó, temblorosa pero con la mirada firme. «Soy Efraínda», dijo. Su voz temblaba pero era clara. «Trabajé como ingeniera para la empresa Larios. El señor Ciríaco me obligó a falsificar informes técnicos, a usar materiales de mala calidad para un proyecto de apartamentos, poniendo en peligro cientos de vidas solo por su beneficio». Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Ciríaco gritó: «Mientes, te despidieron por inútil». Pero Efraínda no se inmutó. «Tengo el informe original», respondió, levantando los papeles. «Y estoy dispuesta a testificar ante un tribunal». Di un paso adelante, mostrando impresiones a gran tamaño del chat grupal de la familia Larios. «Así es como mi nuera, Cefira, le pidió a mi hijo que borrara a su madre del álbum de bodas», dije, mi voz calmada pero afilada. «Me llamó una sirvienta perdida», señalé cada línea, para que todos pudieran verla. Cefira se levantó de un salto, gritando: «Mentiras. Eso es falso». Pero su voz se quebró, sus ojos llenos de pánico. «¿Entonces quizás este vídeo también es falso?», pregunté, volviéndome hacia Yaelis, la joven sobrina que estaba sentada en una de las primeras filas. La niña, con la agilidad de una joven guerrera, conectó su teléfono a un proyector que Nareli había instalado en secreto. Un vídeo apareció en la pared blanca de la iglesia. Era una grabación oculta en el Salón de los Larios, proporcionada por Sandria Pech, la exasistente de Cefira. Sandria había sido despedida solo por derramar café en los zapatos de Cefira, y había guardado este vídeo como un as en la manga. En el vídeo, Ciríaco se reía a carcajadas. «¿Lo veis? Un solo golpe y sabrá cuál es su lugar». Cefira imitaba mi voz, llena de burla. «¡Ay! Mi vestido azul barato. ¡Ay! Mi vestido azul barato». La multitud se estremeció, y se oyeron exclamaciones de asco. El aire en la iglesia era pesado como el plomo. Todos miraban a la familia Larios con desprecio. Muriel Tacós, la periodista sentada en primera fila, tecleaba frenéticamente en su teléfono, sin duda enviando la noticia a su redacción. Orfelina se cubrió el rostro, susurrando: «Dios mío, ¿cómo ha podido pasar esto?». Pero nadie la escuchaba. Todos me miraban a mí, esperando. Me volví hacia Tiberio. Mi hijo estaba allí, tambaleándose, con los ojos llenos de pánico y angustia. «Tiberio», dije, mi voz baja pero resonante, «firmaste un papel diciendo que tu madre estaba loca. Desechaste a la persona que dedicó su vida entera a tejer tu futuro». Me acerqué a él. Solo un paso, pero suficiente, para que sintiera el peso de mis palabras. «Cosí cada puntada para pagar tu escuela. Pasé noches en vela para que tuvieras un techo. Y ahora, estás aquí, junto a quienes me llaman un error». Tiberio levantó la vista hacia mí, por primera vez en toda la ceremonia. «Mamá», susurró, con la voz rota. Pero no dijo nada más, solo bajó la cabeza, con las manos apretadas como si intentara no derrumbarse. Cefira tiró de su brazo gritando: «No la escuches, Tiberio, nos está destruyendo». Pero su voz sonaba débil, sin convicción. Me volví hacia la multitud, mi voz se alzó, no con ira, sino con la firmeza de alguien que se ha reencontrado a sí misma. «No he venido aquí a vengarme», dije. «He venido a decir la verdad. La familia Larios ha construido su imperio sobre mentiras, sobre el pisoteo de los demás, pero hoy la verdad se levantará». La multitud aplaudió.
no ruidosamente, sino de forma lenta y deliberada, como una afirmación. El padre Gustavo me miró, con los ojos llenos de compasión. «Has dicho suficiente, avarista», dijo. «Deja que Dios juzgue el resto». Bajé del estrado, y la señora Crespina me abrazó con fuerza. «Lo conseguiste, avarista», susurró, con lágrimas en los ojos. Narelli me dio una palmada en el hombro, sonriendo. «Esto es solo el principio, señora avarista». Asentí, pero mi mirada seguía fija en Tiberio. Estaba allí, solo en medio de la desintegración de la familia Larios. Y por un momento, volví a ver al niño de 5 años, que me abrazó y prometió proteger a su madre. Pero sabía que, hoy, tenía que protegerme a mí misma. El ambiente en la iglesia de San Torquemada era denso como el plomo tras mis acusaciones y las pruebas irrefutables del video. La multitud seguía murmurando, con miradas de desprecio dirigidas a la familia Larios. Ciríaco apretaba los puños, con el rostro enrojecido, como si buscara una justificación. Orfelina se cubría el rostro, con los hombros temblorosos, mientras Cefira se aferraba a la mano de Tiberio, con pánico en los ojos. Tiberio, mi hijo, seguía con la cabeza gacha, como si quisiera desaparecer de la faz de la tierra. Yo permanecía allí, con el corazón latiendo con fuerza, pero con una extraña calma. Había dicho la verdad, y eso era lo más importante. Pero entonces, en el punto álgido del caos, las pesadas puertas de madera de la iglesia volvieron a chirriar y se abrieron de nuevo. Todas las miradas se volvieron hacia allí. Un hombre mayor, de aspecto solemne con un traje antiguo pero impecablemente planchado, entró. Caminaba lentamente, sosteniendo un expediente amarillento, como si hubiera estado guardado durante décadas. Era don Elier Montaño, un notario famoso en la ciudad por su absoluta integridad. Nunca lo había conocido en persona, pero su reputación lo precedía. Un hombre justo que nunca se doblegaba ante la presión. «Creo que mi presencia aquí es necesaria», dijo don Helier, su voz grave y clara, acallando todos los murmullos. La multitud enmudeció, mirándolo con respeto. El padre Gustavo, desde el púlpito, asintió levemente. «Adelante, don Elier», dijo, con voz serena. Don Elier subió al estrado, cada paso cargado con el peso de la verdad. Sentí que mi corazón se aceleraba, pero, por alguna razón, un extraño presentimiento creció dentro de mí. Abrió el expediente, su mirada recorrió a la multitud antes de detenerse en la familia Larios. «Hace 15 años», comenzó, con voz lenta pero firme, «el joven Tiberio Velasco, que entonces enfrentaba dificultades en sus negocios y corría el riesgo de quebrar, vino a mi oficina acompañado de su madre, la señora Avarista Quintero». Me quedé atónita. Mis manos apretaron instintivamente el borde de mi huipil. Tiberio levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos, como si acabara de despertar de un trance. Ciríaco y Orfelina se miraron, una chispa de preocupación evidente en sus ojos. «Don Elier, ¿qué tiene que ver esto con lo de hoy?», interrumpió Ciríaco, con voz tensa, tratando de mantener la compostura, pero don Helier levantó una mano, haciéndole señas para que guardara silencio. «Lo entenderá en un momento, señor Larios», respondió, con voz fría como el acero. Pasó una página del expediente y continuó. Para proteger su activo más valioso de los acreedores, el joven Tiberio firmó un contrato de cesión de la totalidad de los derechos de propiedad del terreno, conocido como Rancho El Vencedor, a favor de su madre, la señora Avarista Quintero. Un «oh» de asombro resonó en toda la iglesia. Rancho El Vencedor. El vasto y bien ubicado terreno que era la base del proyecto inmobiliario Larios Velasco.
para el cual estaban recaudando fondos a bombo y platillo. Sentí que mi cabeza daba vueltas. Hace 15 años, cuando Tiberio estaba en problemas, acepté firmar unos papeles para ayudarlo, pero nunca pensé que se convertirían en el as en la manga de hoy. Tiberio, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro?, le había preguntado, sentados en la pequeña oficina de don Gelier. Mamá, es la única forma de salvar la tierra, respondió, con voz decidida. Confío en ti. Ahora, esas palabras resonaban en mi cabeza, como un recordatorio de que nunca fui un error. Ciríaco soltó una risa, pero era una risa tensa, casi histérica. «Eso es historia antigua», gritó, poniéndose de pie de un salto. Después hubo otro contrato para devolverle el terreno a mi yerno cuando se estabilizó. «Todo es legal, señor Montaño». La multitud murmuró. Sus miradas oscilaban entre Ciríaco y don Gelier. Cefira asentía frenéticamente, como para reforzar las palabras de su padre. «Es cierto. Ese contrato se firmó», dijo, con voz aguda. Don Gelier sonrió, pero fue una sonrisa fría y afilada. «Casi acierta, señor Larios», respondió, pasando otra página del expediente. Se puso las gafas y leyó en voz alta, su voz resonando como una sentencia. Según el artículo 2317 del Código Civil, toda transacción de bienes inmuebles de gran valor requiere la firma de 2 testigos certificados ante notario. El contrato que el joven Tiberio firmó para recuperar este terreno carece por completo de la firma de testigos. Hizo una pausa, mirando directamente a Ciríaco, dejando que sus palabras calaran. «Es inválido». Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. La multitud contuvo la respiración, como si no pudiera creer lo que oía. Don Elier cerró el expediente y concluyó: «Eso significa que legalmente, el segundo contrato es nulo. La única y legítima propietaria del rancho El Vencedor, desde hace 15 años hasta el día de hoy, siempre ha sido la señora Avarista Quintero». La iglesia estalló. Gritos de asombro, aplausos y murmullos se mezclaron en una ola de sonido. Mabiel, el principal inversor, pálido como un fantasma, se levantó de un salto y gritó: «¿Qué? Ciríaco, me has estafado». Ciríaco se quedó boquiabierto, sin poder articular palabra. Cefira me miró como si yo fuera un monstruo que acabara de salir de la tierra. «Imposible», gritó con la voz quebrada. Tú solo eres una costurera». Yo permanecí allí, serena, mi mirada recorriendo a la familia Larios. No necesité gritar, no necesité clamar, la verdad había hablado por mí. Me acerqué al estrado, mi voz clara, resonando en el espacio sagrado. El terreno que usaron para construir su imperio de mentiras pertenece a la costurera a la que llamaron un error vestido de falda. La multitud volvió a aplaudir, esta vez más fuerte, como una afirmación. Me volví para mirar a Tiberio. Seguía con la cabeza gacha, pero sus hombros temblaban, como si contuviera una oleada de emociones. «Tiberio», lo llamé. Mi voz suave pero firme. «Me confiaste esta tierra porque creías en mí. Ahora, yo te devuelvo la verdad». Levantó la vista, con los ojos enrojecidos, pero no dijo nada. No esperaba que lo hiciera. Solo quería que viera que su madre, aunque herida, seguía de pie, con una dignidad que nadie podía arrebatarle. Nareli Pinto se acercó y me puso una mano en el hombro. «Lo ha conseguido, Avarista», susurró, con los ojos brillantes de orgullo. La señora Crespina me abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Dios lo ha visto». «Avarista», dijo, «has ganado». Sonreí,
Pero mi corazón seguía pesado. Esta victoria no traía alegría. Solo liberación. Miré a la familia Larios, ahora desmoronándose ante los ojos de todos, y pensé, ellos mismos construyeron su propia jaula. Muriel Tacós, desde la primera fila, seguía tecleando en su teléfono, sin duda enviando el artículo de última hora a su redacción. El padre Gustavo bajó del púlpito y me puso una mano en el hombro. «Has hecho lo correcto, avarista», dijo. «Deja que la verdad te guíe». Asentí, sintiendo la luz de los vitrales caer sobre mí como una bendición. Salí de la iglesia, con la cabeza bien alta, sabiendo que hoy no solo había recuperado un terreno, sino que había recuperado. La tormenta se desató incluso antes de que terminara la ceremonia en la iglesia de San Torquemada. Apenas salí por la puerta, mientras aún miraba a Tiberio, la periodista Muriel Tacós ya había publicado el vídeo del enfrentamiento junto con todo el expediente legal del rancho El Vencedor, con un titular que era como una puñalada: «La verdad en San Torquemada, el imperio Larios construido sobre cimientos de mentiras». Isadora me susurró que el artículo se estaba extendiendo por todas partes. Pero mi corazón solo sentía pesadez. La verdad salía a la luz, pero yo seguía sintiéndome vacía. Por la tarde, la abogada Nareli Pinto presentó una orden para congelar todas las actividades de construcción del proyecto. Y solo unas horas después, el sitio de construcción millonario fue sellado con precintos rojos. Imaginé el rostro arrogante de Ciríaco al ver esa escena, y pensé en silencio que se lo merecían. Pero aún así, sentí una punzada al pensar en Tiberio. Mabiel, el principal inversor, fue interrogado por los accionistas, y presa del pánico, presentó una denuncia por fraude contra Ciríaco. Esa noche, mientras Ciríaco cenaba en el club de golf, el jefe de policía Isidro apareció, y le notificó la orden de arresto ante el asombro de la alta sociedad. La señora Crespina me abrazó diciendo que estaban pagando por sus actos, mientras yo solo podía pensar en mi hijo. El efecto dominó continuó al día siguiente. Cefira se despertó y vio su rostro en la portada de los periódicos con el titular «La novia Larios, de princesa a traidora». Las marcas rescindieron sus contratos, una tras otra, y su representante terminó fríamente su carrera con una sola frase. Sonreí débilmente. La persona que una vez me llamó una sirvienta perdida, ahora era devorada por su propia ambición de fama. En un último intento desesperado, Orfelina apareció en el programa Corazón Abierto, llorando y contando cómo había sido víctima de una suegra malvada. Pero la presentadora, Adela, desveló cada detalle. El testimonio de la ingeniera Efraínda, forzada a falsificar documentos. El del chófer Lázaro. Que contó cómo Cefira ensayaba insultarme frente al espejo. Orfelina se quedó sin palabras, el público estaba indignado, y la señora Crespina gritó: «¡Hipócrita!», mientras yo solo sentía una tristeza sorda. Tiberio tampoco escapó. Llegó a la empresa y encontró sus cosas empaquetadas. El abogado de Mabiel le entregó su carta de despido por complicidad en causar graves pérdidas. Llamó a todo el mundo, pero todos habían bloqueado su número. Cerré los ojos, imaginando a mi hijo de pie en silencio, en medio de una oficina vacía. Un silencio doloroso. Al tercer día, el banco congeló todas las cuentas de la familia Larios. La mansión y los coches de lujo fueron embargados. Orfelina y Cefira tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento de un pariente lejano. Discutían. Orfelina culpaba a Cefira. Si no la hubieras insultado, no lo habríamos perdido todo. Y yo solo veía cómo las mismas palabras venenosas, que una vez me lanzaron a mí, ahora volvían para aplastarlas a ellas. Esa noche, llovía a cántaros. Mientras estaba de pie junto a la ventana en casa de la señora Crespina, vi una figura frente a la puerta de mi casa. Tiberio. Su caro traje estaba empapado, el pelo pegado a la frente, los hombros caídos,
Se quedó allí mucho tiempo, mirando la puerta donde había crecido. Levantó la mano como para tocar la verja, pero la retiró, como si ya no tuviera derecho. Se me hizo un nudo en la garganta y susurré su nombre. La señora Crespina. Me preguntó si quería salir a verlo, pero negué con la cabeza. Hoy no, necesita entender lo que ha perdido. Y me quedé allí, mirando al hijo que una vez protegí con toda mi vida. Ahora destrozado bajo la lluvia. Y todo lo que quería hacer era correr a abrazarlo, decirle que todavía lo amaba, pero no podía. Hoy no. Unos días después de la tormenta en la iglesia de Santorquemada, encontré un poco de paz en las tareas sencillas. Fui a la iglesia de San Juan, donde solía ayudar a las monjas a limpiar, puliendo los bancos de madera y arreglando flores frescas en el altar. El sonido constante de las campanas de la iglesia era como el latido de una vida que creía haber perdido. Ese día, mientras barría el patio, con un paño que todavía olía a jabón, una figura apareció en la puerta de la iglesia. Levanté la vista y mi corazón se encogió. Era Tiberio. Estaba notablemente más delgado, su rostro demacrado, con barba de varios días, y los ojos enrojecidos como si no hubiera dormido. Se quedó en el umbral, sin atreverse a entrar, mirándome con una expresión de profundo dolor. «Mamá». Su voz era ronca, rota, como la llamada de un niño perdido. Dejé el paño. Mi interior era un torbellino de emociones, pero traté de mantener la calma. «Entra, hijo», le dije suavemente. «Va a llover otra vez». Tiberio entró, lentamente, como si cada paso fuera una carga. De repente se arrodilló, abrazó mis piernas y rompió a llorar como un niño. «Mamá». Me equivoqué. Sollozó, sus lágrimas empapando mi falda. «Lo siento, dejé que te hicieran daño. ¿Puedes volver conmigo? Empezaremos de nuevo». Su llanto resonó en el silencio de la iglesia, haciendo que la hermana Galatea, que estaba ordenando los libros de cánticos, se detuviera y nos mirara con compasión. Me quedé quieta, dejándolo llorar. No lo aparté, pero tampoco me apresuré a abrazarlo. Puse mi mano sobre su pelo revuelto, sintiendo sus temblores. La imagen del niño de 5 años que me abrazó y prometió protegerme apareció vívidamente. Pero ese niño se había alejado demasiado, perdido en el deslumbrante mundo de los larios. Cuando sus sollozos amainaron, lo ayudé suavemente a levantarse. Lo miré directamente a los ojos, enrojecidos pero todavía los de mi hijo. «Tiberio», dije, mi voz tranquila pero clara. «Te perdono». Levantó la vista, un destello de esperanza en sus ojos. «¿De verdad, mamá?», preguntó, con la voz temblorosa. Asentí pero continué. «Perdono tu debilidad y tu miedo. Te perdono porque eres mi hijo, porque sé que te viste arrastrado por algo más grande que tú. Pero no puedo volver al lugar del que me echaron. Esa casa, esa vida, ya no es mi lugar». Tiberio negó con la cabeza, intentando tomar mi mano. «Mamá, lo arreglaré. Me alejaré de ellos. Lo prometo». Pero tomé su mano, la apreté suavemente y lo interrumpí. «Mi perdón no es un salvavidas al que puedas aferrarte, Tiberio», dije, con voz firme. «Es una lección. Tienes que levantarte por tus propios medios. Tienes que recuperar tu honor, no a la sombra de los larios, ni bajo mi protección». Bajó la cabeza. Las lágrimas volvieron a caer. Pero esta vez no discutió. Sabía que me estaba escuchando. «¿Por qué dejaste que las cosas llegaran tan lejos, Tiberio?», le pregunté, bajando la voz. Levantó la vista, con los ojos llenos de remordimiento. «Yo quería tener éxito, mamá», susurró.
Pensé que si seguía su juego, podría darte una vida mejor, pero me equivoqué. Te perdí. Sonreí con tristeza, acariciando su mejilla. No necesito mansiones ni dinero, hijo. Solo necesito que seas tú mismo, como el niño que una vez prometió hacerme sentir orgullosa. Tiberio asintió, pero vi que todavía estaba perdido, como alguien que acaba de perder su mundo. Después de ese día, utilicé parte del dinero de la venta legal del rancho El Vencedor, después de compensar a los inversores estafados, para crear la Fundación Avarista. La fundación, en colaboración con Narelli Pinto, ofrece apoyo legal y psicológico gratuito a mujeres mayores que sufren maltrato emocional por parte de sus hijos y la sociedad. Está cambiando la vida de otras personas, Avarista, dijo Narelli, cuando firmamos el acuerdo de la fundación. No, Narelli, respondí sonriendo. Solo las estoy ayudando a reencontrarse. Como hice yo. No me mudé a una mansión lujosa. Remodelé mi pequeña casa. Pinté las paredes de un cálido color amarillo. Y planté más crisantemos en el patio. Volví al trabajo que más amaba. Coser pequeños y hermosos vestidos para los huérfanos del convento de la hermana Galatea. Yaelis, mi querida sobrina nieta, solía venir a ayudarme los fines de semana. Abuela, este vestido es precioso, exclamaba, sosteniendo un vestido rosa que acababa de terminar. Creo que a la pequeña Rosa del convento le encantará. Le acaricié la cabeza, con el corazón lleno de calor. Gracias. Mi pequeña diablilla, dije, sonriendo radiante. Estos momentos eran mi tesoro, más valiosos que cualquier candelabro de cristal. Cada tarde, me sentaba junto a mi fiel máquina de coser Singer, su zumbido constante como el latido de un corazón en paz. El sol entraba por la ventana, iluminando los carretes de hilo de colores. Pensaba en los días de dolor, en las risas burlonas de la hacienda, en la firma de Tiberio en la demanda. Una vez me llamaron un error vestido de falda, pero ahora me daba cuenta de que ser expulsada de esa vida de falsa opulencia no fue un error. Fue una liberación. Hermana Galatea, ¿cree que Dios me ha guiado? Le pregunté una tarde, mientras ordenábamos los vestidos para los niños. Ella sonrió, con su mirada bondadosa. Avarista, Dios no te guía hacia el sufrimiento, pero te dio la fuerza para convertir el sufrimiento en luz. Asentí, sintiendo la verdad en sus palabras. Fue el error de los Larios, de Tiberio, lo que me devolvió a mi verdadero lugar, un lugar donde encontré mi verdadero valor y felicidad. Tiberio no volvió a aparecer, pero Yaelis me contó que se había ido de la ciudad y trabajaba en un pequeño taller en las afueras. Ya no usa traje, abuela, dijo Yaelis, con un tono triste, pero siempre pregunta por usted. Sonreí, sintiéndome aliviada. Déjalo que encuentre su camino. Yaelis, respondí. Algún día volverá. No a su madre, sino a sí mismo. Miré hacia el patio, donde los crisantemos estaban en plena floración. Ya no era la pobre madre a los ojos del mundo. Era Avarista Quintero, la costurera que había tejido su vida con sus manos callosas, y que ahora tejía esperanza para otros. Había perdonado, pero también había aprendido a amarme a mí misma. Y esa, quizás, fue mi mayor victoria. De todo lo que ha sucedido, entiendo que en la vida hay dolores que no son para que guardemos rencor, sino para que despertemos. Hay bofetadas que vienen de la misma persona a la que dedicamos nuestra vida, no para derribarnos, sino para recordarnos que el amor, si no va acompañado de respeto, es solo una soga que aprieta el corazón. Me di cuenta de algo simple pero valioso. Nadie puede quitarnos la dignidad, a menos que se la entreguemos en sus manos. Y la verdadera fuerza no reside en devolver un golpe más grande, sino en atreverse a mantenerse erguida, marcharse en el momento adecuado y dejar que la verdad hable por sí misma.
Aquellos que una vez me humillaron ante cientos de personas, finalmente tuvieron que inclinar la cabeza ante las consecuencias que ellos mismos crearon. Y eso me enseñó que el mal no necesita nuestra venganza, se siembra y se cosecha a sí mismo. Y yo, después de todo, aprendí que ninguna tormenta puede derribar a alguien que conoce su propio valor. Que amar a un hijo no significa permitir que te pisotee, y que salir por una puerta que se cierra de golpe a veces es la única manera de abrir una vida completamente nueva. Si mi historia puede transmitir algo, es esto. Elige siempre estar del lado de la verdad, de tu propio lado, porque a veces, esa es la forma de salvar el resto de tu vida. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Sinceramente me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me gustaría conocer tu opinión sobre esta historia de Caleandra, o cualquier otra sugerencia para mejorar nuestro contenido. Dios siempre nos bendice, y estoy segura de que el coraje nos llevará a días mejores.